Estamos en diálogo con la subsecretaria de Gestión de la Información, Leticia Seriani. Es la encargada de monitorear la pandemia en la provincia de Buenos Aires. Leticia, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí Pato, Diego, Vivi y Vero te estamos saludando. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, en principio, contanos el panorama, la foto hasta hoy de cómo está la provincia de Buenos Aires, pero por sobre todas las cosas el primer cordón del conurbano. Sí, bueno, nosotros tenemos en la provincia, venimos teniendo un número alto de casos, una curva que está en ascenso, que sigue en ascenso, si bien durante las primeras 2 semanas de julio habíamos logrado con esa restricción de la circulación y ese retroceso de fase, habíamos logrado frenar la velocidad que venían teniendo, desacelerar, digamos, el crecimiento de esa curva. Sí. El número de casos seguía siendo alto en ese momento y bueno, y ahora estamos en una situación donde seguimos teniendo un número de casos alto, pero que además vemos que otra vez la curva está creciendo de una manera bastante significativa. Y obviamente cuando crece el número de casos y la curva va en ascenso, lo que vemos también en paralelo es que se da una situación en el sistema de salud donde empieza a crecer también el porcentaje de ocupación de camas. Ajá. Y como vos bien decías, esa situación es mucho más pronunciada en el primer cordón del conurbano, que es donde se concentran la mayor cantidad de casos y al mismo tiempo donde tenemos los efectores de salud con más camas ocupadas. A ver, en cuanto a la capacidad, Leticia, en cuanto a la capacidad de internación de estos hospitales, sí, en porcentaje, ¿cómo estamos? Nosotros en el AMBA estamos con un 60.3 de ocupación en todo el AMBA. Lo que pasa es que eso quiere decir, hay dos cosas ahí. Por un lado, que veníamos con un porcentaje que estaba estable, sí, y estos últimos días empezó a crecer poquito, levemente, pero empezó a crecer y pasó el 60%, que era lo que veníamos teniendo. Y por otro lado, obviamente, ese 60% es un promedio y eso habla de que tenemos zonas del AMBA que están por debajo de ese promedio, con menos camas ocupadas, pero que también tenemos algunas zonas, puntualmente en el primer cordón, donde el porcentaje de ocupación es mayor. Todavía no hay ningún municipio que tenga saturada su capacidad de camas, pero sí vemos que empieza a aumentar ese porcentaje de ocupación y es lo que estamos monitoreando y lo que va a haber que mirar mucho más fuerte a partir de la semana que viene, para poder definir si efectivamente podemos seguir en esta fase que estamos ahora o si es necesario una nueva restricción de la circulación. Uh-huh. En cuanto a los test, ¿están demorando en el resultado? ¿Se están dando en tiempo y forma? Digo porque aquí en la ciudad de Buenos Aires, ayer el ministro de Salud, Quirós, dijo que tal vez había ahí como un retraso en la carga, alguna demora, y esto es lo que originaba tal vez el número, ¿no?, que estábamos viendo. Sí, a ver, en realidad hay dos cosas. Por un lado, respecto al procesamiento de las muestras, de los hisopados, los laboratorios de la provincia están pudiendo resolver todas las muestras que ingresan en el mismo día. O sea, la muestra que ingresa ese mismo día es procesada y ese mismo día se tiene el resultado. Es cierto que a diferencia de lo que pasaba a principios de junio, que nosotros teníamos rápidamente el resultado en 24 horas, hoy hay un proceso que incluye la logística de traslado de la muestra, la llegada de la muestra al laboratorio y sobre todo la carga de los resultados, que por el caudal de muestras que se están recibiendo se está demorando más de lo que venía. Ajá. Y entonces hoy, en lugar de tener los resultados en 24 horas, los tenemos en 2 días aproximadamente. Es cierto que esa situación existe, particularmente en el AMBA. De todas maneras, nosotros venimos aumentando muchísimo la capacidad de los laboratorios, estas semanas se incorporaron 2 laboratorios, estamos hoy con 37 laboratorios en la red pública provincial. Cuando iniciamos la pandemia teníamos solo 1 nacional, pasamos rápidamente a 6 y hoy estamos en 37 y seguimos trabajando con distintas estrategias para poder aumentar esa capacidad de procesamiento de muestras. Leticia, perdón. Sí. No, pues completa, perdón. No, digo, por otro lado está esto que mencionaban y a lo que hacía referencia el ministro Quirós, que tiene que ver con la carga de los casos y particularmente hubo una situación el fin de semana, el día sábado, donde el sistema nacional, donde se cargan los datos, no funcionó, se cayó, y eso hizo que se acumulen datos, o sea, que se acumulen casos, la carga de esos casos para los días siguientes. De todas maneras, yo no subestimaría aumento en los casos. Digamos, me parece que son 2 cosas distintas. Es cierto que ha ocurrido eso,
pero también es cierto que está habiendo un aumento de los casos. Me parece que no se puede negar esta situación. La que habla Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de Información en la provincia de Buenos Aires, entre tantas cosas que estás haciendo, Leticia, porque no es solo un cargo, sino que me imagino que estás desdoblándote en tu laburo. Pero la consulta que te quiero hacer es, porque ayer lo hablaba con gente, amiga, relacionada a los medios también, y me decía, de los 5.782 casos que se dieron a conocer ayer, ustedes, me imagino que saben, no sé si tienen la información exacta, pero ¿cuántos de esos 5.700 casos necesitan cama? ¿Cuántos de esos 5.700 casos necesitaban una cama en terapia intensiva? ¿Y cuántos de esos casos eran asintomáticos que podían manejarse desde sus propias casas aislándose o en un centro de contención? Bueno, la mayoría de los casos siempre son leves. No asintomáticos, digamos, la idea es que asintomáticos sean lo menos posible, porque en realidad un asintomático no debiera ser hisopado, entonces nosotros tendríamos que estar encontrando asintomáticos. Sí, sintomáticos leves, la mayoría de los casos son leves y la mayoría de los casos se resuelven o en camas de cuidados mínimos. Para que se den una idea, nosotros en la provincia tenemos hoy 9.700 camas ocupadas en cuidados mínimos, que son personas que están en los hospitales, pero que tranquilamente pueden estar en centros extrahospitalarios y que se está trabajando para hacer esa derivación y poder desocupar esas camas de cuidados mínimos de los hospitales. Luego hay un porcentaje que es de alrededor del 10%, del 15%, que son personas que requieren cuidados intermedios o cuidados intensivos. Y de ese porcentaje, un número muy chiquito, que está entre el 2 y el 3%, es la que requiere terapia intensiva, ¿no? Respirador o alguna complejidad mayor. Leticia, estamos sobre las noticias y hay algún tema que me gustaría también tocar, que es el tema Tecnópolis, la ocupación de Tecnópolis, el anuncio también que ha hecho Axel Kicillof con respecto al subsidio. Digo, porque hay mucha gente que necesita salir a la calle para trabajar, muchos de ellos no quieren abandonar su casa. Toda esta problemática me parece importante. ¿Nos bancan las noticias y en un segundito desarrollamos solamente este tema? ¿Podés? Sí, por supuesto, cómo no. ¿Cómo no? Son las 10 de la mañana, 1 minuto, Radio Noticias del Plata. 10 de la mañana, 4 minutos, estamos hablando con Leticia Seriani, es subsecretaria de Gestión de Información en la provincia de Buenos Aires. Entre otras tantas cosas, Leticia ya nos dijo que la curva en la provincia de Buenos Aires está en ascenso, que en el AMBA hay más de un 60,3% de ocupación de camas, que en el primer cordón de la provincia de Buenos Aires hay mayor ocupación y que por suerte hasta ahora no hay ningún municipio superado en cuanto a camas, en cuanto a hospitales. Pero hay más temas que queríamos hablar con vos, Leticia, por eso te pedimos que te quedes con nosotros. Y le agradecemos que haya bancado allí, porque sabemos además que tiene mucho trabajo. Leticia, te preguntaba por Tecnópolis, te preguntaba por la situación de aquellos que aunque presentan síntomas, deciden seguir trabajando, porque bueno, tal vez en el día a día tienen que llevarle un peso a su familia, no lo quieren hacer, y desde la provincia de Buenos Aires han pensado en un subsidio para estimular de alguna manera incentivar al aislamiento. Contanos un poquito cómo está Tecnópolis y si eso ocurre. Sí, efectivamente, lo que se anunció ayer, lo que anunció el gobernador, tiene que ver con un incentivo para que esas personas que son casos confirmados, que son casos leves, y que lo que nosotros queremos es que estas personas puedan hacer el aislamiento en centros extrahospitalarios. O sea, la situación que nosotros tenemos hoy es que hay muchas personas que ante la confirmación del caso, y tengamos en cuenta que es una enfermedad que en los casos leves no es mucho más que un resfrío, un dolor de garganta, una fiebre, y entonces hay mucha gente que prefiere, que quiere quedarse en su casa por distintos motivos, pero fundamentalmente porque a veces aparece el temor a dejar la casa, y que ingrese gente a su casa, a veces por cuestiones familiares que implican la dificultad de dejar a los otros. Y nosotros entendemos que aquellos que deciden y que aceptan irse a un centro extrahospitalario están haciendo un gran esfuerzo porque están dejando de lado esas situaciones y están aceptando dejar la casa. Y además es un esfuerzo que tiene que ver con cuidar a otros, porque en la medida en que la gente no se quede en su casa hay menos riesgo de contagios intrafamiliares. Exacto. Y entonces nos parecía que ese esfuerzo de alguna manera debía ser reconocido, teniendo en cuenta que hay algo, como decía el gobernador ayer, de desarraigo en eso de tener que dejar la casa, muchas veces a un centro extrahospitalario que no está cerca.
y hay también una necesidad de dejar de trabajar durante esos días, entonces es una manera de incentivar que la gente vaya a estos centros hospitalarios y también de subsanar lo que implica económicamente una situación de aislamiento para muchísimas personas. Entonces lo que se definió es ese subsidio de 500 pesos diarios para todas aquellas personas que se aíslen en cualquier centro de aislamiento extrahospitalario, que en general son de los municipios, sí, salvo en el caso de Tecnópolis, que es un centro extrahospitalario provincial, que hoy tiene 470 camas en realidad, pero que tiene la posibilidad de, si es necesario, de ampliar hasta 2.000 camas, de las cuales hoy, para que se una esto de que yo estaba comentando de la dificultad de dejar las casas, de esas 476 camas, hoy tenemos 32 ocupadas. Bien. Con lo cual hay una capacidad y un centro que fue armado y que cuenta con una cantidad de recursos impresionante, porque además de ser un lugar donde hospedarse y donde dormir, tiene actividades recreativas, actividades culturales. Sí, eso está buenísimo, Leticia. Leticia, claro. Te interrumpo un segundito. Mi compañero Pato Méndez tiene preguntas para hacerte. ¿Cómo no? ¿Pato? Sí, no, simplemente para preguntarte con brevedad. Leticia, ayer hubo casi 6.000 contagios. El gobierno anunció el pasado viernes, los 3 gobiernos, una reapertura de lo que era la cuarentena. En función de la cantidad de casos, en función de lo que dijo Kreplak y también Goyan, de que tal vez hay que volver a cuarentenas más severas. Digo, ¿fue un error ampliar o flexibilizar la cuarentena hace unos días con esta cantidad de casos o no? No fue un error, fue una decisión que se tomó haciendo evaluación de indicadores sanitarios. Por un lado, esto que yo decía de que habíamos desacelerado el ritmo de los contagios, pasamos de un tiempo de duplicación en el AMBA de 12 días en junio a un tiempo de duplicación arriba de 20 días a partir de esa restricción. La estabilización en el porcentaje de ocupación de camas, esos fueron los 2 indicadores más importantes y que nosotros nos dieron la pauta de que se podía avanzar, teniendo en cuenta también la situación social y económica, ¿no? Que obviamente también tiene que ser evaluada. Ahora, cuando se decidió avanzar hacia una mayor apertura, se sabía, digamos, que este avance iba a estar condicionado a lo que sucediera en las próximas semanas, y en ese sentido también la importancia de que todos tomemos conciencia de esto y que somos responsables de cuidar este avance de fase, porque si lo que sucede es que la gente sale masivamente a la calle, se producen encuentros y demás, sin duda vamos a tener que volver a retroceder, y es algo que se está evaluando, que digamos tenemos que esperar a la semana que viene para poder tener una evaluación más global de la situación, pero es un escenario absolutamente posible el volver a restringir la circulación. Bien. Leticia, te agradecemos mucho este contacto con Radio del Plata, has sido muy generosa por tu tiempo también y clara. Gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, pasó por la mañana de Radio del Plata.